Gesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Los planes del Padre en medio de una conquista. Siempre todos vamos a tener que librar diferentes batallas en diferentes tiempos. Los tiempos de cada mes o cada año no son iguales. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento cómo librar de esas batallas, así como vamos a entender a través de Gedeón y ese estudio, cómo es que él tuvo que levantarse con el pueblo y saber entender cómo librar esa batalla, porque no es fácil enfrentarse a una guerra, tanto física como espiritual. Siempre nosotros tenemos que tener claro, y es que nosotros vamos a tener guerras físicas y guerras espirituales. Entonces, cuando uno no entiende esto, por eso es que Satanás nos mete goles, porque no entendemos el destino o la forma en que debemos defendernos. A veces venimos con pensamientos de hace 10, 20 años, que la guerra que libramos ayer, igual la vamos a librar de la misma forma hoy. Y eso es lo que tenemos que madurar en el espíritu, porque cuando uno se queda en la religiosidad, entonces usted piensa que usted libró una batalla así y en esta va a tener que librarla de la misma manera. No. Cada guerra es única, cada batalla es única y cada tiempo es único. Por eso en la historia el Eterno usa ciertos siervos para darnos ciertas herramientas espirituales para nosotros saber de ellas cuándo tenemos que aprender para ejecutar. Porque es que a veces uno dice, no, en tal día yo usé el ayuno y el ayuno me sirvió, pero en esta tal vez el Padre no te está pidiendo un ayuno, te está pidiendo un cambio de estilo de vida. Entonces hay acciones que nosotros no hemos entendido y por eso mucha gente se queda en la religión con las mismas costumbres de cómo comenzaron su caminar. Entonces uno dice, yo oré así y así debe ser toda la vida. No, tenemos que madurar, porque cada temporada el Padre nos lleva de gloria en gloria de el nivel espiritual que debemos avanzar, porque usted no puede ser un párvulos espiritual toda la vida. Tenemos que madurar en el espíritu, madurar en el carácter de Yeshua. ¿Las batallas para qué son? Para madurar. Si usted no madura en medio de su batalla, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que demostrar que Yeshua hace algo a través de esa batalla. O sea, cuando el Padre permite una batalla que entremos, es porque va a formar algo en nosotros. Algo personal, algo grupal, algo familiar, algo nacional. ¿Están escribiendo? Algo personal, algo grupal, algo familiar, algo a nivel de la nación donde estamos nosotros. Entonces, tenemos que identificar cuándo el Padre permite un proceso, una batalla, para formar algo en cada uno de nuestro interior. Porque si usted toma la batalla para llorar, para cuestionar, para cargarse, para deprimirse, para ser una persona débil, entonces la batalla no le sirve de nada. Entonces, tenemos que tener claro que Gedeón, cuando lo llamó, ¿era un hombre perfecto o un hombre imperfecto? Imperfecto, ¿cierto? Con miedos, con temores, y hoy vamos a entender. Vamos a abrir la escritura en Jueces capítulo 7, versículo 1, y dice así. Entonces, Jerubal, esto es Gideón, y todo el pueblo con él levantaron temprano, acamparon junto a Ien Jarot. En el campamento de Madián estaba el norte de ellos, junto a Gibear Moré en el valle. Entonces, esto dice que más o menos es en el norte de Arabia, zona actual Arabia Saudita, en la península del Sinaí. Ese es el contexto geográfico donde me habla este versículo. Algo muy importante que quiero que escriban, porque ahí es donde entendemos. Cada territorio nos enseña algo espiritual en la escritura, pero también algo que va a ser para aprender algo simbólico para poderlo comprender. La palabra Madián significa pleito o concurso que refleja la naturaleza o que refleja lo oculto de cada persona. Entonces miremos en qué momento Dios envía a Gedeón y a su pueblo a tener un conflicto, porque ¿dónde estaban? En el campamento de Madián. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Van a tener un conflicto.
Vamos al versículo 2. Dice, Yahweh le dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo te entregue a Madián, a ellos. Porque yo no quiero que Israel se jacte contra mí. Nosotros nos salvamos por nuestra propia fuerza. No sé en su traducción, otra persona que me lo lea como dice. Pero este es el original. Alguien que lo lea, por favor, rápidamente. Y Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, desde esta mañana el Eterno, a través de Yulia, a través de Juan Carlos, que venía hablando, el verdadero pueblo que se va a enfrentar al sistema es un poco pueblo. Y hoy vamos a entender que al Padre no le interesan los números. Hoy vamos a entender muchas cosas preciosas, por qué nosotros somos un pueblo y seremos un pueblo seleccionado poco a poco. Entonces aquí le dice, porque yo no quiero que Israel, ¿y cuántos somos el pueblo de Israel? Nosotros, se jacte contra mí, nosotros nos salvamos por nuestra fuerza. En el versículo 3 dice, por lo tanto, proclama el pueblo cualquiera que esté ansioso, temeroso, debe regresar a su casa, mientras que nosotros quedamos aquí en el monte de Gilead. 22,000 regresaron, pero ¿cuántos se quedaron? 10,000 se quedaron. Entonces, en ese momento, pongámonos en el escenario de Gedeón. Él contaba, y ahí es donde empezamos a ver el primer proceso que el Padre le estaba enseñando a Gedeón y nos va a enseñar a nosotros. Lo primero, que ninguna batalla que tengamos en la vida la vamos a lograr en nuestra fuerza. Cuando nosotros intentamos creer que nosotros mismos vamos a salir de ese conflicto, por nosotros ya estamos cometiendo el primer pecado, orgullo. Porque cuando el Padre nos permite una situación familiar, económica, salud, ministerial, lo primero que te va a enseñar, tú no vas a poder solo, tú me necesitas a mí. Si tú crees que solo puedes con tu familia, solo puedes con tu economía, solo puedes con ese diagnóstico de enfermedad o con ese ministerio, pues te va a enseñar que solo no puedes. Entonces lo primero que Dios quebranta es el orgullo, la autosuficiencia que nosotros los humanos tenemos. ¿Qué le estaba enseñando a Gedeón? Te va a quebrar tu orgullo. Te va a mostrar que tú solo no vas a poder con esa batalla. Entonces le estaba diciendo, porque él estaba como parecido cuando el tiempo de David, que quiso censar. ¿Ya? Como que yo cuento con 22,000 y con 22,000 vamos a lograr esta batalla contra los madianitas. Y ya le digo porque tenía que enfrentarse a 135,000. ¿Y cuántos tenía en el momento? 22,000 contra 135,000. ¿Era fácil? Exacto. Entonces lo primero que el Padre le estaba enseñando a él, listo, le voy a demostrar la primera formación que le dice, de esos 22,000, ¿cuántos realmente no me creen? Porque creer, decir que cree, cualquiera dice que cree. Pero voy a demostrarte que ellos a mí no me creen. Entonces, ¿qué le digo? Regrésanos, vamos a ir a conquistar Firavitoa. Vamos a ver cuántos salen y cuántos se quedan sirviendo. Algo como una analogía. Entonces, lo primero que vamos a estudiar, ¿por qué se quedaron 10,000? 10,000 tiene la letra Yod. Y vamos a entender esto que le quiso enseñar el Eterno. La letra Yod significa brazo, empujar, poder divino, señal, infinito. Pero también algo muy importante, y esto fue lo que más me ministró, que la letra Yod muestra autoridad de Yahweh que ha mostrado por medio de Yeshua. También significa una confirmación de la Torah viviente. Entonces le estaba diciendo lo siguiente. Nos afirma este versículo que solo 10,000 estaban cimentados en la fuerza de Yahweh para cumplir el propósito con el cual Yahweh los había llamado. Para traer libertad en la instrucción a conquistar territorio a personas temerosas a la Torá y no a tibios o a personas frías que no son fortalecidas en el carácter de Yeshua. Entonces, cuando le estaba diciendo, le dice, te voy a mostrar quiénes están en el fundamento, en la Yod, en mi mano, en mi poder y en mi Torá. Eso le estaba diciendo. Entonces, por eso algo que de verdad yo le daba gracias a nuestro Eterno, porque en este ministerio hemos vivido la Yod. 20 años hemos visto quienes están cimentados en la roca de Yeshua
en la Torá y sus mandamientos y en la fuerza del Espíritu Santo. 3 principios: Torá, mandamientos y fuerza del Espíritu Santo. Entonces yo me gozaba porque los que se han ido y huyen de un ministerio de la mano del Eterno no tienen ni fundamento, ni tienen Torá, ni tienen al Espíritu Santo. Toda persona que huye de un propósito, toda persona que huye de una formación, no se le olvide que su fundamento no es Yeshua. Su fundamento no son los mandamientos y no tienen la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento le dijo, te voy a demostrar quiénes tienen estos 3 principios. Entonces, los 22,000, ¿cuántos se fueron? Del lado se fueron 12,000, imaginemos, y nosotros nos aterramos porque se van 10 de la comunidad. Y hacemos un show y decimos, ¡ay, terrible! Se fueron 10, pues 10 que nunca tuvieron fundamento, nunca tuvieron revelación y nunca su fundamento fue la roca, porque no soportaron el proceso. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, no es porque el que se fue no fue cobarde, sino por un momento ideal para que usted se fundamente bien. Mira el que está a tu lado, fundamente bien su alma, dígaselo, en la Torá, en los mandamientos y en la roca. Porque si usted no tiene esos 3 fundamentos, tarde o temprano va a resultar como los 22,000 que huyen. Porque el Padre permite la formación, no es el hombre, sino el mismo Padre, para saber dónde está tu fe, dónde está tu fundamento. Entonces, mire, dice así, ¿qué le enseñó el Eterno? Que toda persona que tiene Yod, escríbalo para que lo entienda la revelación, toda persona que tiene Yod tiene un fundamento real y genuino en Yeshua HaMashiach. O sea, es mano, es fuerza y es resistente. Entonces, toda persona que va a ir a la guerra, que va a ir a conquistar, tiene que ser verdaderamente cimentada. Versículo 4 dice, Yahweh le dijo a Gideón, todavía hay muchos de ustedes, o sea, como que el Padre, como cuando el siervo es tremendo, le dice a uno, bendito el Eterno que este Yahweh dijo este año algo diferente, cuando el siervo decía, vamos a ver cuántos te aguantan de esto, ¿te acuerdas? Cada año el siervo nos decía, mire el que está a su lado, como mire quién tiene fundamento y quién no tiene fundamento. Y dice lo siguiente, todavía hay mucho entre ustedes, hazlos descender al agua y allí yo los escogeré. Tremendo. Por ti yo digo a alguien que este es para ti, él irá contigo. Y yo digo, este no es para ti, él no irá contigo. ¿Quién es el que escoge las personas que Dios llama? Y esto para mí me quedó para toda la vida del ministerio. Nunca yo debo escoger. El que debe escoger es mi rey. Porque vamos a entender por qué le dijo, hazlos descender al agua. Uno dice, ¿por qué no los hizo descender a una roca, a una montaña? ¿Cierto? ¿Por qué los hizo descender al agua? ¿Qué quería el Eterno enseñar? La palabra agua representa en la letra del origen Mayin y significa sustancia que purifica. Se representa al Ruach HaKodesh, también representa aguas vivas que fluyen dentro de nuestro interior, también representa peligro y aflicción. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Vamos a ver cuántos de estos van a permitir que la aflicción los quebrante para hacer actos para mi llamado. Entonces, le estaba diciendo, van a descender, o sea, voy a permitir que vayan y sean formados, vayan y sean probados para ver si son actos y purificados para mi llamado. Entonces, en el llamado del Eterno siempre Dios va a permitir algo para saber si somos actos. No para un hombre, para el mismo Padre. Porque usted puede calificar para los humanos, pero no calificar para el reino de los Shamayim. Y usted cuando entra el proceso de Yahweh, usted, el Padre le está diciendo, voy a demostrar si a través de esa aflicción usted es para mí o no es para mí. Entonces cuando la gente entra en el proceso, dice, no, es que esto es duro. Pero usted no está entendiendo para qué Dios lo está preparando.
Entonces lo vemos es humanamente y nos cargamos contra el pastor, nos cargamos contra el lugar, nos cargamos contra la familia, contra la esposa, contra el esposo, pero no estamos entendiendo que Dios me está llevando a un examen. O sea que cuando le dijo, descienda las aguas, le digo, los voy a examinar. Entraste en examen. Si eres apto o no eres apto. Si eres aprobado o no eres aprobado. Entonces, cuando entras a la prueba, ¿qué está haciendo el Eterno? Te está examinando, me está examinando. Si soy digno o no soy digno de ser llamado su siervo, su siervo. Entonces, el Padre, ¿usted cree que a todos no los va a probar? ¿O usted no necesita ser probado? Entonces, ahí nos quitamos el concepto de ver la prueba como una tragedia, como lo peor, sino bendito Adonai que me estás examinando si yo sirvo para estar con Él eternamente. Porque esa prueba era como que si son actos para conquistar o no son actos para conquistar. Entonces representa también, mire lo que representaba también bajar a las aguas. Estamos en Jueces 7, versículo 4. Es representa también Éxodo 14, 14. Aquí es donde nosotros entendemos que la guerra espiritual y la autoridad no se gana gritando, se gana es humillándose delante del Eterno. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ok. ¿Quién es el que pelea por nosotros? ¿Nosotros nos debemos pelear o Yahweh debe pelear por nosotros? Los escucho. ¿Nosotros o Yahweh tiene que pelear? Entonces, cuando alguien se levanta en contra suya o en contra de la comunidad, ¿usted qué tiene que hacer? Arrodíllese. Istajaba. Hoy solo vamos a entender ese término istajaba. Yo lo único que tengo que hacer es rendirme ante Él y dejar que me defienda. Pero nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A pelear, a contender y a querer creer que entre más peleamos, más nos defendemos, somos más carnales y menos espirituales. ¿Sabía usted? Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Espiritual o carnal? Entonces, si yo veo que alguien se levanta contra mí, si yo veo que alguien está difamando, calumniando o haciendo algo contra mi vida o queriéndome provocar, lo único que yo tengo que hacer es entender quién está conmigo. ¿Quién es el que pelea por mí? Estar quietos y reconocer que yo soy Yahweh, tu Elohim. Entonces, el significado de doblar rodilla y lamer como perro significa, en el contexto original, es una metáfora de humillación, servicio, pero algo muy hermoso que me ministraba mi alma es que actitud de sometimiento y adoración sin reservas ante la autoridad. Entonces, ¿qué le está diciendo el Eterno? Yo necesito gente no que sepa pelear. A mí no me interesa que tengan armas, a mí no me interesa que usted... Porque en un momento de guerra, pongámonos en ese momento, ¿qué tal yo le hubiera dicho a Gedeón? No, necesito que los entrene con espadas, con arcos, con flechas. Vamos a acabar a los madianitas con toda la ley. Eso es lo lógico, la lógica humana. Pero porque el Padre le dijo, vas a vivir procesos para saber quiénes pueden pelear y quiénes no pueden pelear. Ahí no le dijo que fuera a armar arcos. Ahí no le dijo que fuera a entrenarlos con espadas. ¿Qué le dijo? Simplemente los que se humillan y lamen como perro tendrán la autoridad para vencer a los madianitas. Esto nos enseña algo muy poderoso. Vuelvo y le digo la guerra espiritual. Si nosotros no discernimos cómo debemos pelear ante el enemigo, nos va a ganar la guerra. Porque a veces uno dice, no, es que la guerra es ayuno. ¿Y Dios te está diciendo que ayunes? Porque eso lo enseñó toda la religión. Siempre ayuno. ¿Pero Dios te está diciendo que ayunes? Tal vez no es ayuno. Tal vez es una decisión. Y ya. No te está diciendo
vaya, métase 40 días en ayuno y así va a vencer a Satanás en esa área que usted no ha podido vencer. Tal vez le dice, levántese y alábeme. Vaya y predique, vaya y perdone, vaya a algún acto y con eso será suficiente. Entonces aquí nos enseña que la religión nos enseñó fue dogmas también para la guerra espiritual. El que más grite, el que más ayune, el que más ore, el que más haga. ¿Cuánta gente yo conocí? Y fue un caso que nunca lo voy a olvidar. Una mujer que se mofaba, que ayunaba 40 días, 40 noches, y a los 8 y a la semana estaba fornicando. Uno dice, ¿a qué le sirvió su ayuno? Se levantaba a las 4 de la mañana como una chiflada a gritar. Pero había algo en su alma. Nunca renunció a la fornicación. Lo único que tal vez Dios le preguntó, deje de fornicar. ¿Qué es mayor? ¿Una acción? ¿O estar haciendo 1000 cosas? ¿Qué es mayor? Una determinación. Entonces aquí está diciendo, solo quiero que se humillen, solo quiero que se dobleguen, solo quiero que reconozcan que soy yo, nada más. En el versículo 6 dice, sucedió que cuando sorbieron el agua en la boca usando las manos, el padre que le pidió a ellos, que la sorbieran o que la lamieran. Están en el texto, lean por favor. Sumaron 300, todo el resto de las tropas se arrodillaron a beber. Entonces uno dice, sí que a veces no sabemos qué, escuchar. Hay gente que usted le da un consejo y lo echa a la basura en media hora. Usted le dice, lo único que tiene que hacer es esto. La persona que dice, y vaya a hacer todo lo contrario a lo que tú le dijiste. Y por eso el enemigo le hizo perder una bendición, le hizo perder una victoria porque no saben qué, escuchar. Usted puede matarse orando toda la semana y usted ora todos los días, pero una sola palabra basta para saber qué tengo que hacer. Si yo soy humilde, para escuchar. Si no, me podrá decir el pastor, porque mucha gente es orgullosa. Si me habla el pastor, yo escucho, si no, no. Y si Dios le quiere hablar de un niño, si Dios le quiere hablar a través de un anciano, si Dios le quiere hablar a través de cualquier instrumento de parte del Señor, y usted es arrogante y soberbio para escuchar, usted sí nunca Dios le va a hablar. Yo siempre tengo que ser presente, Dios cuando me quiere hablar, con quién me quiere hablar y en qué momento me quiere hablar. Pero los soberbios y los orgullosos Dios nunca les va a hablar. Porque son prepotentes para escuchar. Y el orgulloso y el altivo, Yahweh lo mira de lejos. Yahweh no le va a dar una estrategia espiritual a un soberbio que menosprecia la palabra. A alguien que no sabe atender un consejo. A alguien que no sabe atender una corrección. Eso es resistirse a la voz. Es la estrategia más poderosa para los demonios que puede acabar su vida. Y yo he visto gente acabada acá por causa de, dile al que está a tu lado, porque usted no sabe escuchar, porque le cuesta, porque su orgullo le gana. Entonces Dios que le tenía, volvemos aquí, estaba quebrando otra vez el orgullo. ¿Qué Dios nos tiene que quebrar? El orgullo. ¿Cómo uno sabe que una persona es humilde? Con una sola voz que usted le habla y ejecuta. ¿Usted quiere saber si usted es humilde? ¿Quiere saber si usted es sabio? Cuando usted se le dice algo y con una sola voz, atiende. Pero cuando alguien es orgulloso, usted vuelve y le dice 1, 2, 3, 4, 5 y no ejecuta ninguno. ¿Qué hay en su alma? Orgullo, soberbia, rebeldía, arrogancia, prepotencia. ¿Y Dios cómo va a usar a un prepotente? ¿Dios cómo va a usar a un orgulloso? ¿Dios cómo va a usar a alguien que no sabe escuchar? ¿Cree usted Dios que va a disponer? Por eso es que los probó. Y le dijo, yo con los soberbios no voy a respaldar. ¿Sí? Yo con un altivo no lo voy a usar. Porque ellos no me reconocen. Dios, levántate. Yo tengo que saber cuando Dios quiere algo de mí. Yo tengo que saber cuando Dios me está quebrando el orgullo, pero yo me resisto a dejarme quebrar. ¿Sabe qué puede pasar? Que Dios ya no cuenta contigo. ¿Tú quieres que Dios ya no cuente contigo? ¿Tú quieres que Dios no te use? ¿Tú quieres que Dios no te respalde? Resístete al proceso. Resiste la corrección. Resiste cuando te estén hablando y Dios te va a desechar a ti. Porque muchos que fueron desechados en esta casa fue por el bendito orgullo.
Porque cuando Dios les quiso hablar, cuando Dios les quiso corregir, ¿qué hicieron? Erguido. La posición de un soberbio es esta. ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué me va a enseñar usted? Entonces, en ese momento todavía Dios veía que había soberbia, había rebelión y había rebeldía. ¿Cómo Dios respalda a un rebelde? ¿Cómo Dios respalda a un altivo? Porque lo primero que le dijo, no se te olvide que yo soy el que voy a pelear contigo. Entonces, cuando yo entiendo que no es el pastor, que yo entiendo que no es el siervo, cuando yo entiendo que es Dios que quiere tratar mi vida a través de ese humano, ¿qué hago yo? Me humillo. Humíllate. No te resistas cuando Dios te quiera quebrar, no te resistas cuando Dios te quiera formar, no te resistas cuando te corrijan. Yo amo y le hago gracias a Dios cuando me ha tenido que corregir. Le doy gracias a Dios cuando me ha quebrado y me ha humillado. Porque Él me ha tenido que quebrar igual que ustedes, porque soy humana y también he pasado por procesos de humillación. Yo no te lo digo para hacerte ver que yo soy mejor que tú. Yo te lo digo porque he tenido que vivir procesos de humillación para ser exaltada. He tenido que ser corregida. He tenido que ser moldeada para ser autoridad en el reino espiritual. Pero mi esposo que está aquí nunca me ha resistido a la formación. Nunca he dicho quién es él para enseñarme o quién eres tú para decirme. O nunca he dicho, no necesito de la formación, no necesito de quebrar mi orgullo. En algún momento todos hemos tenido orgullo. El que diga que no es orgulloso es el más orgulloso. Cuando alguien dice, es que yo soy humilde, ay, asústese yo. No, eso que lo digan los demás, pero tú digas, yo soy un orgulloso en proceso. ¿Qué es mejor decir? Yo soy un orgulloso en proceso, pero no digas que eres humilde. A mí me da temor. Yo digo, Padre, yo todavía necesito seguir renunciando a este viejo hombre, porque a diario se tiene que crucificar. Entonces, cuando el enemigo te quiere poner en esa posición, mire lo que le digo. Lo primero que te va a colocar para ganarte una batalla es que no te deja escuchar el consejo. Te cierra los oídos. Te dice, cambia esta actitud. El siervo te dice, cambia esta actitud. ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar inmediatamente. Si Dios me está diciendo que cambie esa actitud, inmediatamente yo como con un corazón contrito y humillado, ¿qué hago? Me doblego. Pero si yo soy soberbio y altivo, ¿qué hago? Me resisto. Sigo en la misma posición. No cambio. Entonces ahí es cuando el enemigo toma ¿qué? Poder. Sobre mi alma, sobre mi familia, sobre mi ministerio. Entonces en este momento, mire el versículo, pasamos de 10,000 a 300, de 22,000 pasamos a 10,000 y de 10,000 pasamos a ¿qué? Para que no se asusten. Cuando uno dice, pero es que acá deberíamos ser 1,000. Y el Padre dice, es que esos 1,000 no servían para nada. Mira el que está a tu lado, dígale, usted siéntase orgulloso que usted sirve, que usted está haciendo actos. ¿Por qué de 1,000 que hemos conocido en 20 años solo quedan ustedes? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué usted no se ha ido? ¿Por qué el Padre lo ha guardado? ¿Porque usted ha sido fiel? ¿Usted se ha guardado o el Padre lo ha guardado? Ok, ya empezamos. Usted tal vez se quería ir en algún momento, pero el Padre por rajen, digo, espere, usted no va a ser como los 22,000 que fueron. Usted no va a ser como los 10,000. Usted va a ser como los 300, aleluya. Y mire lo que representa 300. 300 representa liberación, redención, y va relacionado con la letra Shin. Y la letra Shin representa, mire lo que representa, cambio, fuego purificador, el que refina,
cambio constante. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Eterno a Gedeón con estos 300? Solo estos 300 que habían pasado por el fuego van a tener autoridad para enfrentar los enemigos de Israel. Solo a través de ellos voy a hacer que retrocedan de la tierra que yo les di. O sea que cuando nosotros hemos pasado por el fuego, cuando hemos pasado pruebas, batallas, tristezas, desilusiones, ¿qué está haciendo nuestro Eterno? Te está diciendo, tú eres mi escogido para liberar a ese pueblo afuera que no ha sido procesado. Tú eres ese siervo, esa sierva que estoy procesando para liberar un pueblo que no ha pasado por el fuego. Porque las religiones a nivel del mundo todavía no han sido probadas. Si hubieran entendido que están en el lugar incorrecto, ya hubieran cruzado y estarían acá. Serían parte del remanente de Israel, pero ellos todavía están relajados, porque no han salido de su ceguera, de su doctrina, de su error. O sea que ellos todavía no han sido pasados por el fuego, porque para ellos es muy fácil estar en su catolicismo, porque en el catolicismo no le exigen dejar el trago, dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar la mentira, dejar el orgullo. Entonces, cuando uno ama lo recto, cuando uno ama la verdad, no le va a costar pasar por el proceso. Uno se va a deleitar en el proceso. Primera de Pedro, capítulo 1. Si alguien me lo lee, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. En lo cual ustedes se alegrarán, aunque por ahora un poco de tiempo. Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Yeshua. Entonces nosotros fácilmente podemos cantar o expresar, como nos ha enseñado el Roel, una expresión de danza, una expresión de adoración y decir, quiero ser olor fragante para ti, quiero glorificarte, quiero exaltarte, quiero... Y cuando viene la prueba, tú le dices, ya no quiero ser fuego purificado. Ya no quiero ser ese instrumento tuyo porque no quiero tu fuego. O sea, queremos la unción, queremos el respaldo del Padre, pero no queremos ser probados. ¿Tiene coherencia? Dios no te va a entregar la unción y su autoridad si no eres procesado. Dios no te va a bendecir, ni te va a ungir, ni te va a dar un ministerio si tú no permites el proceso. Entonces la gente hoy en día, por eso es que el cristianismo ha hecho tanto daño, hermano. Porque ¿qué le lavan el cerebro a los humanos? Es que yo lo toco, cae de espaldas y ya está ungido. En la Biblia, ¿dónde habla eso? Siervo sin proceso no es ungido por el Eterno. Por eso no te dé miedo al proceso. Si el Padre te está procesando en algún área de tu vida, es porque quiere usarte mayormente, porque te quiere revestir de su presencia, porque te quiere entregar algo mayor. Pero Él no te lo va a entregar si tú no te permites que Él procese. Por eso no te resistas cuando Dios te quebrante, cuando Dios te permita una situación que tú digas, esto está duro, esto es duro para mí. Pero no hay nunca un ungido en la Escritura que no haya vivido batallas, hermano. Dios no va a entregarle la unción y el legado del reino a cualquiera. Por eso cuando nos está formando, duele. Vamos a llorar. Vamos a sentirnos que las fuerzas se nos debilitan muchas veces. Vamos a sentir que nos estamos debilitando en la humanidad, pero en el espíritu estamos siendo, ¿qué? Fuertes. ¿Tú quieres ser fuerte? Deja que el proceso llegue. No le digas a Dios, no puedes decir, no, a mí no me vas a probar, a mí no me vas a formar. Entonces Dios dice, entonces ¿cómo te uso? Si eres cobarde, si no te quieres dejar procesar, si no quieres que yo haga en ti algo maravilloso, no me estás pidiendo que te use, pero espera que te voy a formar, espera que te voy a pasar un proceso y ahí sí te voy a usar.
Si a nosotros nos hubieran enseñado la fe verdadera, mucha gente no se iría, mucha gente aguantaría y sería fiel hasta el final. ¿Tú quieres ser fiel hasta el final? Estos son los principios de la fe. La fe no es una emoción, la fe no es caer espaldas, la unción no es revolcarse allá como las iglesias que gritan, que caen, que todo el mundo reciba fuego, fuego, pero ¿cuál fuego? ¿Pero cuál fuego? Ese no es el fuego de mi Padre. El fuego lo lleva a santificarse, el fuego lo lleva a renunciar, el fuego lo lleva ¿a qué? A resistir. ¿Qué es unción? Escríbalo bien grande. Tener unción es resistir hasta el final. Entonces aquí dice que el Eterno prepara 300 después de tener ¿cuántos? 22.000, perdón. Y se van 300 contra 135.000. ¿Usted cómo se sentiría en esa guerra? Los que han estado en la milicia me entienden un poquito más. Dice, yo voy a enfrentarme con 300 nomás a 135.000. Usted dice, ya me voy muerto. Yo no sé, pero los que han estado en una guerra, en un combate, dice, ya nos llevaron, ya nos fregaron acá. Usted lo puede pensar así. Dice, pero ¿cómo este capitán o este soldado me va a mandar a mí a matar 135.000 con 300 pelagatos? Usted lo hubiera podido pensar así, ¿o no? Pero mira lo que el Eterno le dice. Y Jueces 8, versículo 10, eso ministró mucho mi alma. ¿Qué sucede en ese capítulo y en ese versículo? 8:10. Sí, señor. ¿De Jueces? Sí, señor. Y Seba y Salmuná estaban en Cacor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Sí. Pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. O sea que Dios le dio la victoria. Y más adelante miremos el versículo 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra, de los Abieseritas. O sea que el Eterno, después de que le dio la victoria, cumplió su propósito, se lo llevó. Entonces ahí es donde entendemos nosotros, cuando el Padre da una palabra, por encima de lo que suceda, Él la va a cumplir en tu vida. Si Él te prometió que te va a levantar, te va a usar, va a restaurar tu familia, así se levante el que se levante, el Padre no es hombre, ¿para qué? O sea, tú no debes temer a lo que estás viendo ahorita. Eso es lo que Satanás juega. Satanás juega es con Él presente. Pero el Padre ve. O sea, en pocas palabras le dijo, tranquilo hijo, son 135.000, pero miremos esto tan tremendo. El Padre lo sometió porque en el versículo 28 ahí dice explícitamente, Jueces 8:28 dice, los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y volvieron a levantar cabeza durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo Shalom. ¿Le cumplió la palabra? Le cumplió la palabra. Entonces aquí nos enseña un principio para la guerra. Lo primero es la obediencia del siervo que va adelante, de un ministerio. El siervo que va adelante de un ministerio tiene que ser totalmente obediente, sujeto a nuestro rey. Lo segundo es la obediencia cooperativa de todo un pueblo. Se tiene que sujetar a lo que Yahweh está dando a través del siervo. ¿Para qué? Porque en medio de una guerra, y los que están en las milicias y han estado en las milicias, si le dicen a usted, allá no se van a meter por ese caminito porque allá están las Fuerzas Armadas enemigos, y el jefe le dice a usted la estrategia militar, usted se imagina un loco donde diga, no, yo soy el berraco y yo me voy por el camino, y lo matan. Porque si el que va adelante le da una estrategia militar, ¿qué tienen que hacer los que van detrás? Porque les está librando la vida. Entonces, cuando Dios da una orden en un ministerio a través de un siervo puesto verdadero por Dios, lo mínimo que yo tengo que hacer es estrategia a Él. ¿Cómo vamos a ganar esa guerra? ¿Cómo vamos a ganar ese territorio? ¿Cómo vamos a ganar esa familia? Entonces, el siervo le dice, hermano, hágalo así, así, así. Porque Dios le está revelando para usted darle la dirección para que usted no perezca. Porque el siervo siempre va adelante
escuchando la orden del Eterno para cuidarlo a usted. Si usted mira las grandes milicias, que las grandes guerras y las grandes conquistas, ¿por qué son? Por buenas estrategias, ¿qué? Militares. Porque el que va adelante tiene que echar cabeza, pensar, bueno, nos metemos por aquí, nos metemos por allí, por aquí no, hagamos esto aquí. Ustedes, cuando las guerras de antes, cuando eran arcos, cuando eran lanzas, cuando eran palos, cuando eran... ¿Qué tenía que hacer el que iba adelante? Tenía que estar, este está bueno para la flecha, o no los tenían que estudiar. Este está bueno para la espada, este está bueno para defender. Este debe ir adelante, este debe ir en el medio y este debe ir atrás. Entonces se imagina como un loco. No, todos adelante, con flechas. Todos atrás con espadas. No. Entonces, ¿qué nos enseña para un llamado al Eterno? Dios debe revelar cada uno dónde debe estar. Y qué debe hacer y cómo se tiene que mover. Por eso usted se imagina a alguien que no sepa escuchar en el ministerio, es un peligro, es una bomba. ¿Por qué? Porque va a hacer daño a todo un pueblo. ¿Se imagina la guerra ya lista con Gedeón, 300 hombres? Le dice el padre, listo, Gedeón. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita necesito que todos estén quietos. Esta noche ninguno se va a mover del campamento. Y por ahí uno emocionalista, no, pero ¿cómo nos vamos a quedar quietos? Yo me voy. Y yo me voy y me voy. Y cogen y lo matan y matan a todo el pueblo, el ejército de Gedeón. Entonces eso nos enseña que cuando Dios te manda algo, tal cual como Él lo diga, así debemos hacer. En la guerra no caben qué me gusta, qué quiero, qué siento, qué me parece, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. En la guerra es qué quiere mi Padre, cómo lo debemos hacer y la orden de Dios a través de un siervo puesto por Dios. Así debe ser. Entonces aquí dice, mire acá en el versículo 9. Esta noche Yahweh le dijo, ven, ataca el campamento que yo le he entregado en tus manos. Si tienes miedo de atacar, baja primero al campamento, tu asistente Purá, y escucha lo que dicen. Después de esto tendrás valor para atacar el campamento. De manera que bajó con su asistente Purá a los puestos de avanzada de los guerreros había en el campamento. Esto nos enseña algo muy tremendo. ¿Qué le dio la orden? Ve y escucha. En la milicia, ve y camúflate, los que han estado ahí camuflados, para saber cómo manejan los enemigos, cómo se mueven los enemigos. Esto nos enseña algo muy tremendo. Yo tengo que ir a la presencia del Eterno y saber cómo Satanás se está moviendo en este momento contra mi vida, contra mi familia, contra la comunidad. ¿Usted ha hecho ese ejercicio? ¿Usted sí lo ha hecho? Venga, yo voy a entrar en un ayuno sin que me lo impongan, sin que me lo digan, y voy a escuchar la voz del Padre. Voy a saber qué está pasando en la comunidad, qué se está levantando, por qué tengo que orar y cubrir, por qué tengo que orar por mi familia, por qué tengo que orar por mis pastores, qué los está atacando, qué se está levantando en este momento aún en mi propia alma. Entonces, de lugar de usted ir a la fuerza humana, decir, no, yo voy a hacer esto, y así Dios me va a respaldar. No. ¿Qué hizo? Ve y escucha las estrategias de ellos. ¿Qué están pensando en este momento? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Como una pregunta que le hacía el Roe el domingo en ayuno a alguien. ¿Qué tiempo estás? ¿Todos los tiempos son iguales para todos? De pronto estoy en tiempo de conquista, estoy en tiempo de recibir una promesa, estoy en tiempo de guerra, estoy en tiempo de persecución, estoy en tiempo de ser probado por el fuego. ¿En qué tiempo estoy con Dios? Lo primero que tú tienes que escribir hoy. ¿En qué tiempo estás? ¿Sabes en qué tiempo estás con Dios? O todos los días son iguales o todos los tiempos son iguales. Con Dios nunca es igual. Algo Dios está formando en mí diferente. Algo está formando en la comunidad. Algo está formando en nosotros como siervos. La escuela de nosotros no es su escuela. El proceso de nosotros no es el proceso de ustedes, jamás. El proceso de tu familia aún. Tú tienes que discernir en tu familia qué está pasando espiritualmente. Pero para eso tienes que saber qué. Escuchar. Ah, es que está pasando esto, pero ¿por qué está pasando?
¿Por qué está sucediendo, Dios? Yo siempre que pasa algún suceso en mi vida, inmediatamente voy a orar. Y le digo, Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres formar? Porque si pasa un conflicto en tu vida, ¿es casualidad o algo Dios quiere enseñar? Si salió mal un negocio, ¿es casualidad o Dios me quiere enseñar? Si pasó un conflicto como pareja, si pasó un conflicto en el equipo pastoral, si pasó un conflicto en la comunidad, yo tengo que inmediatamente decir, Dios, ¿tú qué quieres de mí? ¿Por qué pasó esto? Si yo me equivoqué también, porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Muchas veces nos vamos a equivocar. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué me faltó, Señor? ¿Qué hago para no seguirme equivocando en lo mismo? Porque la idea no es seguir repitiendo. Si tienes sueños, se para. Levántate y no te dejes vencer ahí, los que están durmiendo. Versículo 12. Leamos versículo 12. Ahora bien, Madián, Amalek y todos los kedemitas estaban esparcidos por la llanura, tan numerosos como los saltamontes, camellos, e eran incontables, tan numerosos como las arenas de la playa. Vamos a ver qué le quiso decir como saltamontes, como camellos. La palabra saltamonte en el hebreo es ará y significa el que come todo lo agrícola. Es una plaga. Pero también significa la capacidad para tener saltos de grandes distancias. El camello significa la capacidad de soportar largas jornadas de sequía, significa resistencia. Entonces, imaginémonos contra quién se iban a pelear. Si los veía como saltamontes, o sea, gente ágil, que no se deja coger tan fácil. Y si eran como camellos, gente que sabía resistir la guerra. Es que usted le diga al padre, usted va a pelear con gente que no se deja coger tan fácil. Y gente más fuerte que usted. ¿Usted qué le va a decir al Eterno? ¡Aleluya! El emocionalista dice, para toda buena obra estoy, aquí estoy, mándame a mí. Eso lo hace el carnal. Pero un verdadero hombre del Eterno y una mujer del Eterno dice, soy el más cobarde, pero ¿cómo me voy a defender? Pero si tú estás ahí, lo hago. ¿El Padre será que va a permitir cosas en tu vida que te van a intimidar? Sí, señora. Claro que sí. Él te va a llevar a cosas, a retos. ¿O la vida en la fe no tiene que ser de retos? ¿Siempre lo mismo? Te tiene que desacomodar de tu vida, desacomodar de tu economía, desacomodar del lugar, lo que nos está pasando ahorita. Porque de por sí la mentalidad ahorita del humano es que todo sea facilito. Y con el Eterno nada va a ser fácil. Dígale que está a tu lado, te tengo una excelente noticia. Nada será fácil. El Padre le dice a usted, el Padre te va a permitir una situación para probar quién eres tú. Y Él te va a decir, te voy a colocar un saltamontes, te voy a colocar un camello. O si quiero te coloco los que quieran. Entonces, ahí es donde uno dice, en la fuerza humana, Gedeón nunca hubiera podido, de verdad, esa guerra con 300. Eran hábiles, eran fuertes, eran resistentes, pero el Padre le dijo, pero no te intimides, porque yo estoy contigo. Entonces aquí nos enseña que el Eterno nos va a llevar una fe donde va a probar nuestra confianza, donde va a probar el saber escuchar a tiempo, un consejo, una dirección, pero algo muy hermoso, nos va a enseñar a ser fuertes. Yo pienso que lo más hermoso que te puede pasar en el caminar con Dios es enseñarte a ser fuerte. Porque todos fuimos cobardes, ninguno más era aquí que éramos fuertes. Todos hemos sido cobardes en un momento con muchas cosas. Todos quisimos huir, todos quisimos hacer muchas cosas. Porque fuerte no es el que sea más bravo. A veces el más bravo es más cobarde. Fuerte es el que resista hasta el final. El que camine con el Eterno hasta que el Eterno se lo lleve.
Entonces el Eterno lo que estaba formando en ellos es fuerza, resistencia, humildad. En el versículo 13 dice, Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le estaba contando un sueño a un amigo. Mire esto tan tremendo. Tuvo un sueño y decía que en el pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con toda la fuerza golpeaba una tienda de campaña. De esta se volteaba y venía abajo. Y su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Yahweh ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Entonces imagínense. ¿Se acuerda lo primero que el padre le dijo? Vaya que escuchen, para que conocieran la estrategia. Pero el padre mismo permitió que uno de ellos también fueran a escucharlo. Y precisamente Gedeón le estaba hablando. ¿Usted qué cree que ellos hicieron? No, sí. Ya dijo Yahweh que iba a perder la batalla, nosotros vean. Vamos a morir acá. El padre los confundió. Por eso no te preocupes cuando un enemigo se te acerque a quererte hacer daño. Porque Dios lo va a confundir. A que voy a ir a chismosear, a ver cómo le hago daño, cómo me acerco, cómo hago estrategias para acabarlo, cómo acabo la vida de esa persona. Tranquilo. Que Dios va a hacer algo con esa persona. Dios lo va a confundir. Dios mismo lo va a confundir. Entonces en el momento dijo, el Dios de Israel está con Gedeón, porque acuérdense que ellos sí se basaban mucho en el Urim y el Tumim. Yahweh está con ustedes o no está con ustedes. ¿Se acuerda cuando iban a los profetas? Ellos sí, los del ejército y los capitanes del ejército dependían mucho del Urim y el Tumim. Y si Yahweh decía que no iba a estar con ellos, ellos veían que Yahweh no estaba con ellos. Y si Yahweh decía que iba a estar, iba a estar. O sea, ellos sabían lo que el Padre le estaba hablando a través de esa visión. Entonces, cuando Dios te diga a ti, voy a hacer contigo esto, hermano, a ojo cerrado. A ojo cerrado, no tengas miedo. Que se le levantó a usted el brujo, el hechicero, se le levantó el vecino, se levantó su suegra, se le levantó el que sea. A usted no le va a importar. Se le levantó su hijo, su hija, se le levantó su papá, su mamá, se levantó alguien, a usted no le va a importar. A usted lo único que le va a importar es que el Padre esté con usted. Entonces en ese momento se le levanta una estrategia y le dice, lo manda cobarde, y yo me imagino todo cobarde, allá llegó de miedo. Y le dice, el Padre permitió que el enemigo escuchara que iba a ser golpeado en su orgullo, iban a ser destruidos, y en ese momento la confianza de ellos empieza a debilitar. Entonces aquí el versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, mire tan hermoso esto, se postró istajaba en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántese, el Adón ha entregado en las manos a ustedes el campamento de Madianita. La palabra inclinarse en el origen del hebreo significa istajaba, que significa adoración, reverencia, humildad, sumisión, rendirse, inclinarse. Entonces, mire, y siempre lo he hecho hasta el día de hoy en mi vida. Le voy a decir una de las guerras, 2 guerras que tuve en mi vida, yo creo que de las más duras que yo he podido enfrentar. Nunca voy a olvidar cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer. Lo único que yo hice después de salir de ese consultorio fue ir y humillarme en un cuarto y llorar con mi padre. Y le dije, no sé si voy a partir o me voy a quedar. Pero lo único que sé es que tú tendrás la última palabra en mi vida, Señor. Yo no fui a hablar y mi esposo que estaba ahí, que la noticia cuando recibí semejante cáncer, que no era una vaina así, sino era una vaina así. ¿Usted sabe qué es tener un cáncer así, una manzana en el estómago?
va a morirse usted. Prácticamente a mí me dijeron eso. Y yo le dije a mi esposo, no quiero hablar contigo, ni quiero hablar con nadie. Solo quiero que mi rey esté conmigo. Entonces, cuando tú vivas una guerra, sea física tuya, sea familiar tuya, sea económica tuya, lo único que el Padre te está diciendo es, búscame. Búscame más. Humíllate más. Quiero que estés conmigo. Eso es lo único que el Padre te está pidiendo. El Padre no te está diciendo nada más. No olvidar que fue cuando mi esposo estuvo al borde de la muerte, que yo sentí que la vida se me derrumbaba en dos. Lo único que hice fue expresarle mi amor a mi Padre. Pero también le dije, tu voluntad está por encima de mi voluntad. Yo no soy quien para contender contigo. Pero sí te digo algo en humildad. No tengo hijos. Lo único que tengo en esta tierra fuera de ti es Él. Apiádate de tu sierva y acuérdate de tu hija. Y extiende tu misericordia, porque esta guerra sola no voy a poder. ¿Qué espera Dios de ti en medio de la guerra? Que seas sincero. Que no seas arrogante. Yo soy fuerte, uno es tonto. Yo no siento nada, no. Yo me humillé, reconocí mi condición. Dije, me pruebas, me dejas sin hijos y ahora te vas a llevar lo único que me acompaña físicamente acá, porque sé que tú eres mi todo. Eso es reconocer mi humanidad. Es reconocer que yo soy humano. Entonces ahí es cuando Dios nos quiebra. Hay veces Dios necesita que simplemente tú le digas, ¿qué necesitas? Porque a veces vemos un padre como que nos quiere exigir todo el tiempo, nos quiere formar, nos quiere quebrar, vemos como un padre todo el tiempo bravo, o yo no sé cómo lo vemos, pero a veces no vemos un padre amoroso que nos ama y lo único que quiere de ti como hijo es que le digas qué sientes, que no te muestres fuerte ante Él, porque ante Él no somos nada, que no muestres una faceta que no eres, que no muestres una fuerza que tú no tienes. Yo creo que si yo no hubiera sabido orar en ese momento, y si yo no hubiera sabido doblegarme ante mi rey, mi esposo no estaría acá. Se hubiera muerto. Porque él me dijo, te voy a tocar lo que tú más amas. Te lo voy a tocar, a ver si tú me amas de verdad. Él me lo dijo. Te voy a probar. Eso sí es fuego purificador, hermano. Entonces, a veces nosotros no queremos ser probados, pero es necesario ser probado. Y en mis batallas con mi rey, nunca he sabido qué es decirle, no cuentes conmigo. Aunque mi alma esté destrozada, aunque mis fuerzas se debilitan, lo único que quiero es estar contigo. Entonces, en las batallas tuyas, ¿cómo tú reaccionas? Con mal genio, con enojo, con tristeza. O tú dices, aquí estoy. Si tú dependes de Dios en todas las áreas de tu vida, verás la victoria. ¿Verás la qué? En ese momento yo hubiera podido decir, voy a meterme en una guerra espiritual, voy a hacer y voy a deshacer. Es más, les voy a contar algo. Ahí es donde hablo una analogía para que me entienda, porque cuando usted iba a su guerra, de pronto no es ir a los madianitas, de pronto es un algo personal. Pero recuerdo tanto cuando él estuvo ya un día que entró en una crisis, totalmente ya casi al borde de la muerte, un paro cardíaco. ¿Y qué haría usted si el padre le dice, no lo lleve al hospital? ¿Qué no más fácil? Si usted ve que su esposo o su esposa está entrando en un paro cardíaco. La lógica humana te dice que
llévala. ¿Y qué harías tú si el padre le dice, no lo vas a llevar? Unge tus manos, pero fácil es, pero velo tú, tío. Las venas brotadas, los ojos desorbitados, él llorando como un niño porque él nunca llora, verlo llorar que nunca lo veo llorar, verlo gritar y decir, llévame ya, haz algo por mí, me estoy muriendo, reacciona. Y el padre me dice, no. Yo te he dado un don en tus manos, úsalo ahora. Al color de la muerte, manos frías, casi al punto de la muerte. El padre te dice, no lo vas a llorar, no lo vas a llevar. Vas a usar la unción que yo te he dado para que él salga de ese estado. ¿Tiene la capacidad para eso? Porque es que una cosa es que te toque un vecino, que te toque a alguien que no amas, pero que te toque tus entrañas del ser que tú más amas, un hijo, una mamá, un papá, un esposo, una esposa, un papá. Eso no es cualquier cosa, hermano. Y ahí, si yo no hubiera obedecido, porque él me lo dijo, me obedeces. Y él me lloraba y me decía, ¿tú qué carajos no ves cómo estoy? Me llevas. Y yo, no te voy a llevar, porque Dios me dio una orden. Haces la voluntad de mi Padre por encima de tu voluntad. Entonces, en una situación así de guerra, cualquier sea física, cualquiera, escucha Dios que te dice. Escucha Dios que te ordena. Cuando empecé a orar por él, eso se empezó a ir. Hasta que ya el Padre hizo la obra. Y tú lo ves, gordito, repuesto, bello, hermoso y precioso. Pero en ese momento, él estaba en los huesos. El otro día me recordaba él eso. Pero si yo no hubiera creído en ese momento que Dios me probó, tal vez yo lo hubiera llevado al hospital y hubiera muerto. Por no escuchar la orden de mi Padre. Entonces, hay momentos que usted tiene que sentarse a mirar, Dios, ¿qué te está pidiendo? En este momento le dijo a Gedeón, póstrate y adórame. Dice, pero en una guerra y cantando, como loco. Cualquiera le hubiera dicho, Gedeón está loco. En lugar de estarnos preparando, diciendo cómo vamos a matar mañana a los madianitas, dijo, póstrate y adora. No hagas nada más. ¿Es fácil entender a Dios? No, hermano. Yo te lo digo hoy. Hay veces que entender a mi Padre no es tan fácil. Por eso cuando dice esa canción, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No es tan fácil como se ve. Pero miremos por qué 3. El versículo 16 dice, Gedeón dividió los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Y uno dice, ahí ya empezó a darle la dirección. Estas tropas van con chofar, estas tropas van con cántaros, y estas tropas van simplemente con lo que yo le ordeno. Entonces mira lo que le presenta 3 compañías. La letra Gimel, y la letra Gimel significa camello, gran capacidad de almacenar litros de agua en su cuerpo para sobrevivir. ¿Qué le estaba diciendo? Con estas 3 vas a tener la riqueza en Yeshua, no física, sino vas a tener la fuerza espiritual para derrotar a mis enemigos. Eso es lo que representa eso. Estaba diciendo, con estas 3 tropas será suficiente con mi poder para vencer a los madianitas. Es como cuando uno Dios lo manda con alguien y dice, pero solo con una persona hacer una guerra espiritual, no necesitas a nadie más. Con esa persona es suficiente. Uno dice, pero no, es que tenemos que ir 200. No es que con uno basta para glorificar el nombre de Yuhei Bajei. Entonces mira lo que significa el chofar. Es un cuerno de carnero que se utiliza en la guerra. Es una comunicación, una señal de sonido para anunciar y convocar a los soldados en medio del ataque. Pero también
es algo que utiliza el Espíritu de Dios como un instrumento de guerra para confundir a los enemigos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Eterno a través de los que iban a tocar el shofar? Voy a atemorizar a los enemigos. No solo los enemigos físicos, sino los demonios. Por eso ese sonido a los demonios no le gusta, ¿sí sabe usted? El demonio aborrece el shofar. Le tiene miedo a los shofares. Y más si es puesto por Dios. Ellos saben que cada vez que sale un sonido de shofar, es algo en el reino espiritual para quebrantar las potestades, los principados y las huestes de maldad. Por eso es lo que el que toca shofar tiene que ser ungido por Dios para esa misión. Dios se lo tiene que delegar, se lo tiene que confiar, le tiene que decir, usted es puesto por mí, usted lo va a poner a tocar el shofar para combatir las huestes y principados de maldad. Por eso es tan importante ese instrumento puesto por Dios. Los cántaros vacíos representan las personas que necesitan ser ese canal para ser saciados del Espíritu para combatir al enemigo. Son personas puestas por Dios, instrumentos vacíos para ser revestidos del poder del Espíritu de Dios. Y la antorcha, el fuego, la challe, personas que ya son procesadas, que ya son quebrantadas y tienen la autoridad para quebrantar y vencer al enemigo. El 17 le dice, mírame, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando lleguen a las fuerzas del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento. Y esta frase dice, y digan por el Adón, por Yahweh y por Gedeón. Y uno dice, ¿por qué dice que por Gedeón y por Yahweh? Hubiera dicho nomás en el nombre de Yuhei, Bajei, pero dice, aquí nos enseña algo muy tremendo. La primera que nos enseña es que nunca usted va a poder solo, usted va a necesitar de un siervo puesto por Dios. Usted no va a poder decir, es que a mí me parece que yo voy a hacer esto así y así me va a funcionar. Si usted no es sujeto, Dios no lo va a respaldar. Sujeción. Lo primero que le está probando dice, hagan como yo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Sea sujeto a su autoridad. Sea humilde a su autoridad. Si usted es humilde, va a tener la victoria. Si usted no es sujeto, no va a ser respaldado por el Eterno. Porque los demonios saben cuando alguien es rebelde. Y un rebelde, Dios no lo respalda, ni lo va a ungir, ni lo va a respaldar. Entonces, lo primero que nos enseña el Eterno es sujétate a autoridad. Sencillo. Es una de las estrategias para vencer al enemigo. Esto nos enseña que debemos honrar a la autoridad también. ¿Por qué? Porque le dice por el nombre de Yahweh y por el nombre de Gedeón, porque fue la persona que Dios estaba usando y los demonios sabían que era la autoridad en ese momento que tenía para vencer esa batalla. ¿Sí? Como quien dice, este hombre lo reconozco y lo van a reconocer. Cuando ustedes digan eso, los demonios van a temer. Los demonios que estaban dentro de los madianitas, porque recordemos que los demonios cogen cuerpos. Entonces, como diciendo, este hombre se ganó esa autoridad, por él es que van a ganar. No por ustedes, por el siervo que está puesto por mí. Entonces, hay asuntos que Dios le entrega a los cabezas y usted gana batallas no solamente por usted, por los siervos que están delante de usted. Porque ellos han pagado un precio, porque ellos son puestos por Dios, porque el Padre los ungió para darle victorias a ustedes también. Entonces no es que yo solo puedo y yo no necesito de nadie. Olvídese de ese orgullo del diablo, porque eso es Satanás que le habla a usted así. Si Dios puso adelante a alguien y siempre va a poner a alguien adelante, es porque tiene mayor capacidad para vencer cosas que usted no va a poder vencer solo. Por eso es necesario un hombre, una mujer puesta por Dios delante suyo, para abordarlo y cuidarlo de las guerras que vienen. 19 dice, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las fuerzas del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar, se lo reveló a medianoche.
tocaron el shofar, rompieron los cántaros que llevaban en sus manos, y las 3 compañías tocaron las trompetas y hicieron pedazos los cántaros. ¿Por qué creen que hicieron pedazos los cántaros? Porque los estaban confundiendo. A través de lo que estaban haciendo, quebrando los cántaros, los estaban confundiendo, como si fueran millares de millares, como cuando usted escucha una bomba. Esos ruidos de los cántaros era una estrategia militar tremenda, porque a través de ese ruido ellos estaban siendo atormentados. Hay demasiados, hay muchos. O sea, es tanto porque si usted escucha aquí pum, 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 pues usted se asusta. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Eterno? Los estaba atemorizando con los cántaros. Y cada vez que rompían un cántaro, era como el mismo Dios dándole la presencia de Dios tan fuerte a través de ese instrumento tan tonto. Usted dice, pero Dios me lleva con una olleta a pelear. O sea, como que, hombre, porque uno dice, ¿por qué no me mandó con una espada? Me manda con una olla de barro a pelear. Usted le saltaría la piedra. Dice, ellos con espadas, ellos con lanzas y yo con una olleta aquí de barro. No tiene sentido. Como cuando David se enfrentó al Goliat. ¿Cierto? Le dice, yo vengo con lanza en el nombre de Yud-Hei Vay-Hei. Y uno dice, ¿por qué semejante Goliat le manda una piedra? Porque vuelve y nos enseña. Hay asuntos que no es con estrategias humanas, sino con su Santo Espíritu. Entonces, yo me imagino que esas olletas de barro ellos la veían como una bomba. Entonces, con bombas, pues imagínense, llegaron de pánico. Entonces, el Padre es poderoso. Y dice acá, tomaron los cántaros, tomaron las antorchas en las manos de la izquierda y sosteniendo de la mano derecha las trompas que iban a tocar, gritaron. O sea, tras que iba ruido, iba a chofar, y veían una cantidad de fuego y dijeron, acá no la acabaron. ¿Sí? Dice acá, desenvainen sus espadas. Mira que después de que hacen todo, ellos ya están llenos de pánico, ya están llenos de miedo. Ahí sí se tomen las espadas. Por el Adón y por Gedeón. Vuelve y dice, por el Adón y por Gedeón. O sea, sin autoridad espiritual, ustedes no van a ganar esa guerra. Dice, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. El Padre se glorificó. 135,000 hermanos. Y salieron huyendo con 300. ¿Será poderoso nuestro rey? ¿Será grande? ¿Yahweh Sebaot de los ejércitos? Entonces uno dice, lo más hermoso de todo esto, de nuestro rey, es que el Eterno siempre nos va a dar la sabiduría y la instrucción y la madurez y la forma para vencer al enemigo. Porque uno dice, si fuera por nuestra capacidad vencer al enemigo, nunca lo podríamos hacer. Vamos a vivir muchas circunstancias que nuestra capacidad solo no vamos a poder. Pero algo que yo siempre he visto de la magnitud de mi rey es que si somos obedientes, si somos fieles, si somos personas leales a Él, Él va a vencer por nosotros. Por eso, todo el proceso que vivió antes de ir a la guerra, como lo estudiamos desde el comienzo, no fue fácil. Fue prueba tras prueba para llegar a este momento. Ellos tuvieron que vivir pruebas en el alma, pruebas físicas, para poder vencer al enemigo. Entonces eso nos enseña algo a nosotros. Si nosotros pasamos y estamos pasando en este momento una prueba, es porque algo grande viene a nuestra vida. Algo grande viene para nuestra familia. Algo grande viene para este ministerio. Y como Gedeón, yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento. Sin fuerzas, llenos de miedo, llenos de muchas situaciones. Pero aquí nos damos cuenta que el Eterno se glorifica. Entonces aquí nos enseña que solo como aquellas vasijas que ellos llevaban representa lo siguiente: que solo hombres llenos de la presencia de Dios iban a poder destruir los enemigos de Israel. Porque esas vasijas representan que nosotros somos una vasija. Somos un instrumento del Eterno. Y solamente a través de eso
podemos vencer ciertas conquistas. Hoy en día, ¿qué representa el espíritu de Madián? Hoy en día representa, los madianitas, recordemos que traían ruina, pobreza, miseria, opresión, desánimo, temor, desorden, escasez. Pero también representa llevar a un pueblo al estancamiento y a la esclavitud. En ese momento, nosotros, los verdaderos Bené de Israel a nivel del mundo, que somos muy pocos realmente, no somos muchos, estamos sacando un pueblo de la sequía espiritual, de la escasez de la palabra, de el estancamiento que hay a nivel del mundo espiritual y de la falta de Torah a nivel del mundo. Por eso nuestra guerra no es física. Nuestra guerra es ¿qué? Espiritual. Porque hay muchos lugares sin la presencia, sin la Torah y sin fundamento. Por eso somos tan poquitos contra un sistema religioso demasiado grande. Pero lo más hermoso que nos puede pasar como remanente de Israel, como hoy nos decía a través de la sierva Yula, es que Yahweh está con nosotros. Podemos parecer insignificantes. Hay saltamontes, hay camellos a nivel del mundo, muchísimos, con muchas cosas, que pareciera que nosotros no tuviéramos nada. Pero delante del Eterno, ¿quiénes somos? El versículo 22 dice, al sonar las 300 trompetas, el Adón hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. ¿Qué hizo el Eterno a través del sonido de él? Los confundió. O sea, entre ellos mismos los hizo que se mataran. O sea, 135,000 se empezaron a confundir. Y empezaron a matarse entre ellos mismos. Cuando nosotros estamos en un tiempo de conquista en un lugar, siempre se nos levantan personas, siempre se nos levantan situaciones, siempre se nos levantan circunstancias. Lo importante es que nosotros no seamos los confundidos. Lo importante es que nuestros enemigos son los que se van a confundir. Por eso en este momento estamos entrando en unas nuevas tierras que no son fáciles, que hay mucha maldad, que hay mucha oscuridad. Hemos visto que se ha levantado guerra espiritual, pero de algo sí yo estoy segura, que Yahweh los va a destruir. Porque nosotros no estamos con cualquier Yahweh, sino con el poderoso de Israel. Y aunque ellos se levanten a rugir, a hacer cosas, a levantarse, el Padre es nuestro escudo, nuestra fuerza. Y de nada tenemos que temer. Entonces aquí dice, el ejército huyó hasta Besitia en dirección de Cerera, hasta la frontera Abel Mejolá, cerca de Tabá. Entonces se convocó a los israelitas de Nectalí, a Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían, desciendan contra los madianitas, apodérese antes de ellos de los cruces del Jordán hasta Bet Barat. Vamos a entender estos dos significados. Primero, cuando le dijo que el ejército huyó hasta Bet Sitia, significa casa de misericordia. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? En ese lugar yo voy a tener misericordia con el remanente de Israel. Cada lugar que nos da un designio espiritual. Entonces, en ese momento le está diciendo el Eterno, yo me voy a encargar de respaldar en Bet Sitá, voy a tener misericordia y rajen, no de los enemigos, sino del verdadero pueblo de Israel. Bet Barat, que le estaba diciendo con Bet Barat. Bet Barat significa casa del vado, eso es a orillas del río Jordán, pero también significa morada.
vara. Entonces le está diciendo, Bet Barat, casa morada, le estaba diciendo que él iba a entregar en sus manos, por causa de la rajen y la misericordia, a los dos enemigos más fuertes. Ahí miremos más adelante, aquí lo leemos en el versículo 24, dice, se convocó entonces los hombres de Efraín y todos apoderaron los cruces del Jordán hasta Bet Barat. Ya aprendimos que es casa de misericordia, cruce. También capturaron a Oré y Seb. Miren, estos dos son tremendos. Dos líderes madianitas a Oret. Mataron en la roca y a Oré y a Seb, en el lugar de Seb. Entonces, ¿qué significaba Oré? Cuervo. Y Seb, lobo o zorro. Entonces, ellos dos, ¿qué representan? Oré representa el símbolo de la muerte y el símbolo de la naturaleza caída. Y lobo, representa amenaza, peligro, conflicto, crueldad, frialdad, injusticia. Entonces, nada más y nada menos, estaba un cuervo y un lobo liderando los madianitas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Frialdad, muerte y destrucción eran las dos cabezas principales de los madianitas. El padre tenía que destruirlos totalmente. Esto nos enseña que el padre, cuando va a una guerra y cuando ve que algo va a afectar un lugar, un territorio, una nación, una generación, los va a acabar totalmente a todos. Por eso es que cuando uno dice, pero ¿por qué el padre permite que toda una familia muera? Porque tal vez son enemigos del pueblo de Israel. Dios no va a permitir que se levanten contra los verdaderos Bené de Israel en la tierra. Dios va a preservar tu vida, tu familia, tu generación, si son fieles y leales a la voluntad del Eterno. Porque sabemos que son tiempos que se han levantado hombres como Oré y como Seb a nivel del mundo. Son cuervos, son lobos que vienen a traer muerte, a traer destrucción, a traer persecución al pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos, delante de nuestro Eterno, que Él va a dar la victoria en medio de ese tipo de personas. Lo que pasa es que permanecer con la verdad, hermano, no es para cobardes, es para valientes. Por eso algo que me dijo el Espíritu Santo cuando estaba estudiando este texto, este estudio, me dijo, hija, yo no soy de números, yo soy de propósitos. Porque las grandes congregaciones, lo único que le interesa son los números. A mí me interesa son los llamados. A mí no me interesa que haya 5,000 en un lugar que no me adoren en espíritu y en verdad. A mí no me interesa 10,000 que no tengan fundamento en Yeshua y en la Torá. A mí me interesan 300 que me adoren, que tengan un fundamento en Yeshua HaMashiach, que se dejen formar, que se dejen procesar, pero que me rindan el primer lugar a mí en todo tiempo. Entonces, si usted fuera una iglesia de 10,000 en este momento, cristiana, y le dijera al Eterno, ¿cuál de ellos son pasados por el fuego y son aceptos delante de ti? Tienen istajaba verdadera. De esos 10,000, ¿cuántos quedan? Por eso el Padre no le impresiona los coliseos, no le impresionan los lugares ostentosos, no le impresiona la vanidad, la apariencia. El único que demanda de nosotros es que seamos como Gedeón, como esos 300 hombres que estuvieron dispuestos a morir totalmente para glorificar el nombre de mi Eterno. Porque prácticamente, hermano, Gedeón y esos 300 hombres que nos enseñan dar la vida por un propósito. Dar la vida por la libertad de una nación. Y nosotros aquí estamos para dar la vida por amor a otras almas.
Estamos aquí para negarnos a nosotros mismos por amor a la libertad de alguien que tú no conoces. Tú y yo estamos pagando un precio, no por nosotros, sino por los que no están todavía acá. ¿Vale la pena? Vale la pena. Porque en este tiempo, hermano, gente como Gedeón ya no hay. Como esos 300 hombres, ya no hay. Eso escasea a nivel del mundo. Por eso tu precio no es por ti. Es porque otros vienen detrás tuyo, detrás mío, para salir de la esclavitud de un sistema que en el mundo tiene tanto poder que no va a ser fácil sacarlos de ahí. ¿O sí? ¿Va a ser de la noche a la mañana que vamos a sacar esas almas del engaño del devorador? Pero algo que estoy segura es que no será imposible. Que lo que se ve imposible ahorita, que somos la minoría en estas tierras, somos un punto, pero un punto que poco a poco iremos conquistando y trayendo libertad a aquellas ovejas verdaderas puestas por nuestro Eterno. Yo pienso que esa es la recompensa más grande de todo lo que vamos a hacer en este lugar. Y si Yahweh está con nosotros, de nada tenemos que temer, porque así como le cumplió a Gedeón, y así como Yahweh estuvo con Gedeón, Yahweh está con nosotros. De nada tenemos que temer. El Padre es fiel y verdadero, su palabra nunca miente. Con esto me despido, que el Eterno bendiga tu vida, a donde quiera que estés, y que el Eterno te haga fuerte para que nunca vuelvas atrás. Shalom, shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir